mecánicas son algo que permanentemente lo estamos viendo en la naturaleza. Cuando hablábamos, por ejemplo, un sólido, cuando supongamos en estado de equilibrio, sus átomos vibran y siempre lo hacen alrededor, vibran quiere decir que oscilan, hacen un movimiento alrededor de la posición de equilibrio. Por física 1 sabemos que cuando estamos hablando, nada que ver, cuando estamos hablando de posición de equilibrio, vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas van a ser igual a 0. Bueno, ahora vamos a ver nosotros. ¿Qué son las oscilaciones mecánicas? Vamos a ver algunos sistemas oscilatorios como ejemplo. ¿Qué es un oscilador armónico simple? Y después un movimiento armónico simple. Y después vamos a ver, en el oscilador armónico simple vamos a ver todas las variables. Y por último, un movimiento armónico pero ya amortiguado. Es decir, que vamos a estudiar dos tipos de movimientos, como verán, entonces vamos a estudiar de esos movimientos, todo esto es introducción, de esos movimientos, como hicieron en Física 1, para estudiar el movimiento de los cuerpos, estudiaban una parte cinemática y una parte dinámica. Es decir, la cinemática estudiaban el movimiento en sí, en función de otra variable, como era el tiempo, y en la dinámica estudiaban las causas de esos movimientos. Bueno, de la misma manera vamos a estudiar este tipo de movimientos armónicos simples. Pero para empezar con eso vamos a ver qué son las oscilaciones mecánicas. Como yo les decía recién, son movimientos alrededor de una posición de equilibrio. Vamos a charlar un cachito de esto. Lo están viendo, ¿no? A la aplicación. Bueno, el primero que ustedes vieron es el péndulo, que lo vieron en Física 1, así como para hacer un análisis de fuerza y de energía, ¿no? Ustedes habían visto el péndulo sí. Bueno, entonces, nosotros lo que vamos a ver, vamos a suponer que tenemos un movimiento en una sola dimensión y vamos a hacer lo siguiente. Ustedes cuando habrán alguna vez escuchado que pasa algún auto o algo y los vidrios vibran. ¿Qué significa que vibran? Que esta será nuestra posición de equilibrio, por lo tanto, en esta posición la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, ¿sí? Esto es igual a 0, y entonces significa que cualquier molécula, ¿sí? Cualquier molécula se va a mover hacia este lado y luego va a volver y se va a volver en su movimiento y se va a mover hacia el otro lado. Entonces, no sé si entienden lo que es una vibración. Es un movimiento alrededor de la posición de equilibrio. Los puentes en construcción, ante cualquier perturbación, cuando hablamos de perturbación son fuerzas, también vibran, ¿sí? Oscilan alrededor de su posición de equilibrio. Muchas veces, pongamos que tenemos un puente así, ¿sí? Y al pasar un auto, la oscilación a veces es ondulante o la oscilación es en este movimiento. Bueno. Cuando nosotros le aplicamos a una viga, a una barra, una fuerza dentro del límite elástico, respondiendo a la ley de Hooke, ¿no? Le aplicábamos una fuerza dentro del límite elástico, les dije por esto, por lo siguiente. Entonces, cuando retiramos esa fuerza, digamos que la barra va a tratar de volver todos sus átomos, al sacar las fuerzas, va a volver todos sus átomos a su posición de equilibrio. Por lo tanto, va a oscilar o vibrar alrededor de la posición de equilibrio hasta que llegue a su vibración natural. Bien.
Luego, ustedes ya el cuatrimestre que viene van a ver lo que es corriente alterna, y ahí van a ver un movimiento oscilatorio de los electrones, ¿no? Corriente alterna es lo que esto es algo que van a ver en física 3. Recuerden que, bueno, y después van a ver los campos eléctricos y magnéticos en forma de ondas electromagnéticas. Por eso les digo que ondas es una parte muy importante para ustedes para seguir avanzando en la carrera. Bueno. Entonces, todos esos que yo estaba nombrando, podemos decirles que son sistemas oscilatorios. Ante una perturbación, reciben un movimiento, se empieza a producir un movimiento alrededor de la posición de equilibrio. Estos movimientos oscilatorios, que se les llama, nosotros los vamos a estudiar como que no hay fricción, primeramente. Después vamos a ver qué pasa cuando en este movimiento aparece la fuerza de fricción. Pero primero vamos a idealizar lo que se hace siempre en todo el estudio de la física. Primero idealizamos y después vamos a pasar bueno, entonces, lo que vamos a estudiar, al no considerar lo que yo les decía recién, la fricción, vamos a ver lo que llamamos un movimiento armónico. Ahora vamos a ver qué se trata un movimiento armónico, o cómo vamos a representar físicamente esto que yo estaba hablando con ustedes de cuando se producía una oscilación. Bien, ¿alguna pregunta, ejemplo que se les ocurra? Por ejemplo, un movimiento oscilatorio tiene las antenas, los electrones, ¿sí?, de las puntas de las antenas de receptoras y emisoras, por ejemplo, de ondas de radio, las ondas del celular, ¿sí? Bueno, entonces todas esas tienen, todo aquello que ustedes escuchen una vibración, tiene un movimiento oscilatorio alrededor de la posición de equilibrio. Bueno, ¿qué es lo que hace que un cuerpo vuelva? Muy bien, ustedes habían estudiado, como más familiar, deben estar con este tema del péndulo. ¿Lo vieron, chicos, a esto? Un péndulo ¿lo vieron? Por casualidad en física 1 estoy hablando. Sí, profe, Sergio, ¿lo vieron? Sí, sí, lo vieron. ¿Lo vieron? Sí, sí. Porque esto se hace los que no saben que durante todo el cuatrimestre tuviste 2 acá, ¿viste? Y entonces, así se hacen los vivos. Entonces, y los que no saben que los cuatrimestres siguientes siempre van a tener alguien de física 2 en alguna otra materia. Bueno, muy bien. Entonces ustedes habían visto que si hablaban del término de fuerza, porque dijimos, esta va a ser nuestra posición de equilibrio, y ahora vamos a ver algunas condiciones para esto. Bueno, entonces vamos a tener que, acá tenemos la posición de equilibrio. Muy bien. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo? Apartábamos el péndulo de su posición de equilibrio y comenzaba a moverse. Lo apartábamos en cualquier lado, no necesariamente tiene que ser desde ahí donde yo tengo marcado, ¿no? Lo apartábamos y lo soltábamos. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Alguien se acuerda qué es lo que hace que esto vuelva? Recuerden que esto tiene, voy a dibujar así, onda diagrama de cuerpo libre. El peso, la tensión de la cuerda, los que tienen un problema terrible vectorial, esta gente, pero todos estos son vectores, ponen nerviositos, ¿viste? Y entonces, y teníamos un sistema, siempre dibujábamos un sistema así de ejes, ¿sí? Un sistema de ejes
que tenía la dirección de la cuerda, ahí teníamos la dirección radial del movimiento y la dirección tangencial, la perpendicular a la cuerda. ¿Sí o no? Alguien que esté por ahí. Esto se acuerdan, ¿no? Bueno. ¿O no? Porque Sí, vamos profe. a ver qué es lo que hace que vuelva el péndulo. ¿Alguno se lo preguntó? ¿O se los dijeron? ¿Puede ser la componente del peso en la dirección tangencial? Exactamente. La fuerza, la componente de la fuerza debido a la gravedad. Sí, la componente del peso. Es esta componente que hace que vuelva. Cuando pasa por la posición de equilibrio, porque no es que vuelve, a menos que hubiera fricción, pero para el caso ideal nuestro que no hay fricción, va a pasar y va a pasar para este otro lado. Va a llegar un momento que para, se detiene, ustedes se observan, se detiene y pegará la vuelta. Bueno, eso es debido a la fuerza de la fuerza de la gravedad. Muy bien, o lo que sería el peso. Entonces, nosotros vamos a tener que a esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza se llama fuerza de restitución. Fuerza de restitución. Y la fuerza de restitución es una reacción, digamos, sería la fuerza de reacción a la causa o a la perturbación que provoca el movimiento. Se le llama fuerza de restitución o fuerza recuperadora. En muchos libros lo van a ver así como está escrito acá, como fuerza recuperadora o fuerza de restitución. Muy bien. Otro ejemplo más de movimiento oscilatorio alrededor de la posición de equilibrio, que vamos a suponer que tenemos acá, le vamos a poner sumatoria de las fuerzas en I, ¿sí? Va a ser igual a 0, porque acá vamos a tener un movimiento vertical, podría ser el de un resorte. ¿Cuál es la fuerza de restitución o recuperadora? La fuerza recuperadora, ¿sí? Por ejemplo, estiramos un resorte, lo soltamos y comienza a oscilar alrededor de la posición de equilibrio. Cuando pasa para acá, el resorte, la fuerza viene para acá. Entonces, ¿cuál era la fuerza de restitución? ¿Cuál es la fuerza esta que lleva de nuevo la posición de equilibrio? ¿Qué fuerza lleva de nuevo el resorte a la posición? Yo lo saco de su posición de equilibrio. ¿Qué fuerza lleva? ¿Cuál es la fuerza recuperadora acá? Que hace que tienda a volver a la posición de equilibrio el resorte. ¿Sería el peso también, profe? No. El peso, ponele que lo saca y una vez que sacamos el peso, entonces empieza a oscilar alrededor de la posición de equilibrio. ¿Qué hace que quiera volver el resorte a su posición de equilibrio? ¿Cómo se llama la fuerza? ¿O a qué es igual? La fuerza del resorte no sería la que quiere. La fuerza volver. del resorte. La fuerza del resorte, que en este caso, miércoles, va a ser igual a K por I, ¿no? Menos K por I. ¿Qué significaba el menos? ¿Alguien se acuerda? Físicamente, no, a mí no me van con la matemática. Que la fuerza iba en sentido contrario a donde se estiraba el. A la elongación, exactamente. Exacto. Si estiramos, la fuerza va hacia arriba. Si la elongación o el desplazamiento, porque como es un vector, ¿viste? Un vector es la diferencia entre dos posiciones, ¿no? Entonces, si la posición, el cambio de posición es hacia acá, la fuerza va a ser hacia arriba, ¿sí? O sea, el delta I, lo que sería el cambio de posición acá, delta I como vector, ¿no? ¿Se entiende? Delta I como vector de desplazamiento. Entonces, la fuerza del resorte va hacia arriba.
Si esto comprime el resorte, o sea, el delta I es una compresión, la fuerza del resorte viene hacia abajo. Por eso es lo que significa. ¿Está bien? Bueno, a veces lo ponen como I, sino como delta I. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tener que la fuerza recuperadora es la fuerza propia del resorte. Esto es muy importante porque con esto se hacen los amortiguadores de todo tipo de dispositivos mecánicos que necesite amortiguamiento. Bien, teniendo en cuenta esto. Muy bien, lo que nosotros habíamos visto cuando tenemos una deformación longitudinal que responde a la ley de Hooke, no solo dentro de los límites de elasticidad, sino respondiendo a la ley de Hooke, nosotros vamos a tener una fuerza recuperadora. Esa fuerza recuperadora, acá les voy a dibujar dos moléculas, esa fuerza recuperadora se la modeliza como si fuera la fuerza de un resorte. Suponemos que acá tenemos un estiramiento, entonces cuando sacamos estas fuerzas externas, esto no vuelve directamente así en forma, se traslada en una forma continua, sino que oscila alrededor, ¿sí? Oscila alrededor de la posición de equilibrio. Muy bien. De esta manera, nosotros tenemos que siempre en un movimiento oscilatorio está actuando una fuerza recuperadora. Bien. Muy bien. Entonces, hay libros, léanlo de los libros, siempre les recomiendo eso. Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar los movimientos. ¿Qué es un movimiento armónico simple? ¿A qué se le llama movimiento armónico simple? Primera cuestión, nosotros una sola dimensión, ¿sí? En una sola dimensión. Muy bien. Entonces, voy a empezar, yo podría hacer otra cosa. Voy a empezar por esto. Vamos a suponer, acá tenemos un eje, qué sé yo, llamémosle eje de las X. ¿Sí? Y vamos a suponer que acá tenemos, y vamos a suponer que acá tenemos, digamos, una de todas esto, un cuerpo en forma de partícula o una molécula que es la que va a vibrar alrededor de la posición de equilibrio. Entonces, vamos de la posición de equilibrio, para comodidad nuestra, siempre vamos a centrar, digamos, nuestro, qué linda la centrada que me mandé, nuestro sistema de coordenadas, ¿está bien? Entonces, acá nosotros en esta parte es que vamos a tener, ustedes están viendo el dibujo, ¿no? Vamos a tener que acá vamos a tener el X, ¿sí? Igual a 0. En la posición de equilibrio, X igual a 0. Alguien me va a preguntar, enseguida me pega negrito, ¿es un lambda? No, es un X. Bueno, este es el eje X, eso es lo que estaba queriendo decirles. Este es el eje X. Muy bien. Cuando retiramos, vamos a suponer que retiramos esto. Fíjense lo que yo voy a hacer. Esto es para que vayan abriendo así vayan abriendo. Retiramos de la posición... no me salió el color. Retiramos de la posición de equilibrio. Entonces vamos a ver que comienza el movimiento, ¿no? Comienza el movimiento. Si yo retiro, va a tratar de volver, sí, bueno. Va a tratar de volver a su posición de equilibrio. Bien, entonces vamos a ver que esto va a tratar de volver a su posición de equilibrio. ¿Pero qué va a pasar? Va a pasar
de la posición de equilibrio de largo, ¿sí? Va a llegar un punto, ¿sí? Va a llegar un punto en el que se va a detener, ¿está? Va a llegar un punto que se va a detener y entonces va a pegar la vuelta desde esa posición, va a pegar la vuelta, ¿sí? Va a pasar por la posición de equilibrio y va a llegar acá a un punto donde se va a detener. Luego, fíjense, vayan marcando estos puntos que son fundamentales, los puntos donde se detiene. ¿Qué podemos decir de alguna de las variables del movimiento en el punto donde se detiene? ¿Qué variables conocemos del movimiento? Que me describan el movimiento. Posición era una, ¿no? ¿Qué otra más? ¿Qué otra variable me describe el movimiento? Velocidad, aceleración. La velocidad, muy bien. La cinemática del movimiento y la aceleración. Buena es. Muy bien. Todo esto, ese movimiento se describe en función de ¿qué? De la X, en este caso. ¿En qué describen la cinemática? Para una, póngale los movimientos de aceleración constante, que es lo que ustedes vieron con cinemática. ¿En función de qué variable? O sea, las variables, posición, velocidad y aceleración, ¿en función de qué? El tiempo, profe. Ah, claro, porque para cambiar de posición se necesita un tiempo, ¿no? Un intervalo de tiempo. La velocidad cambia y demora un intervalo de tiempo, ¿sí? Un intervalo de tiempo. Y la aceleración cambia o no durante un intervalo de tiempo. Ustedes, como veían las de cinemática, las tres ecuaciones de cinemática que vieron, tenían que la aceleración la estaban considerando constante. Recuerden eso, que las ecuaciones de cinemática son válidas solamente cuando la aceleración es constante, cinemática de la partícula. ¿Qué utilizan, qué recurso utilizan o qué, mejor dicho, concepto físico se utiliza cuando la aceleración es variable? Cuando la aceleración es variable, ¿qué principio físico se aplica o se utiliza para describir el movimiento? Sergio, vos tenés que comunicarte con Insúa y Bacede. Yo te voy a ir anotando los nombres que vienen en esta clase. Bien. ¿Qué concepto cuando la aceleración era variable? Porque las ecuaciones de cinemática de la partícula las utilizaban cuando tenían aceleración constante. Bien, pregunto, ¿qué principio físico aplican cuando la aceleración es variable? Quien cursó Física 1, esto lo debería saber. A menos que no hayan cursado Física 1 ustedes. ¿Nadie lo sabe? ¿En serio? Yo no recuerdo, profe, sinceramente. Pero es fundamental para saber que ha entendido física. Usted y todos los demás, ¿no? Le agradezco la sinceridad. El teorema del principio de conservación de la energía y el teorema del trabajo y la energía. ¿No ven que ustedes tienen en el teorema del trabajo la integral de la fuerza, que va directamente proporcional a la aceleración, pero esa fuerza
es variable en función de la posición. Y si esa fuerza es variable en función de la posición cuando ponen el trabajo, entonces la aceleración es variable. Si la fuerza es variable con el tiempo, la aceleración es variable con el tiempo. Entonces, utilizan el principio de conservación de la energía, se utiliza y el teorema del trabajo de la energía cuando la aceleración es variable. Eso era una pregunta de los viejos de los exámenes. Bueno, en fin, me han cambiado los tiempos. Claro, ustedes tienen que saber para qué usan las cosas. Les estoy diciendo que el movimiento oscilatorio es para calcular estructuras. Estas bases que les estoy enseñando ahora, ¿sí? De qué es un movimiento armónico simple y todo eso, son las bases para después poder calcular, ya sea desde la posición de un instrumento, como una balanza de precisión o cañerías en una planta de producción, hasta aquellos que se dediquen a la construcción, hasta las columnas calculadas para los tendidos eléctricos, y las columnas y los cables, ¿no? Y los vanos. Entonces ustedes tienen que saber, o sea, los principios estos los tienen que conocer. Bueno, en fin. Entonces, como no sabían eso, voy a seguir con mi clase. Me voy a dejar perder tiempo porque ya es perder tiempo. Entonces vamos a tener acá que llega a un punto acá, a una cierta X y pega la vuelta. Fíjense que la salida no fue en ninguno de estos puntos extremos donde pega la vuelta. ¿Sí? La salida, y lo que estamos viendo para nuestra condición, que no hay fricción, el punto extremo, acá tendremos una X máxima negativa, ¿no? Y acá tendremos una X máxima positiva. X máxima será lo máximo donde llegó. Pero esto, fíjense que para el tiempo igual a 0, de donde nosotros soltamos el movimiento, ojo, tiempo pónganlo con minúscula y ya van a ver por qué. Para el tiempo igual a 0, de donde nosotros lo soltamos, esto no estaba en ninguna de estas posiciones. Estas posiciones por sí solo y naturalmente las va tomando. ¿Se entiende eso o no se entiende? Bueno, muy bien. Dicho lo cual, vamos a ver, entonces, ¿qué se puede decir de un movimiento oscilatorio? Que un movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite, ¿sí? Es un movimiento que se repite. Si ustedes se fijan, todo este recorrido para nuestra condición de sin fricción, lo hace, demora un tiempo. Entonces, es un movimiento que se repite durante un tiempo determinado, intervalos de tiempos iguales. O sea, tarda lo mismo en venir de acá para acá que en ir de allá para allá y de volver de acá para acá. Tarda lo mismo. Entonces, un movimiento que se repite, ¿sí?, en intervalos de tiempos iguales. Eso es un movimiento oscilatorio. Bueno, ¿qué les parece a ustedes que es una oscilación? ¿Qué les parece a ustedes que es una oscilación? La tienen ahí. Y, por supuesto, sobre una misma trayectoria, ¿no? Este movimiento se repite sobre una misma trayectoria. ¿Qué es una oscilación? Dicho en palabras de ustedes, no en palabras de libro. Pues no les voy a poner un 10 porque me contestará. Sino que dicho en palabras de ustedes, después de haber dicho esto, que un movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite, ¿sí?, alrededor de la posición de equilibrio en intervalos de tiempos iguales. ¿Qué será una oscilación? Salimos de acá, hicimos todo esto, vino para acá, acá llegó, hizo el máximo, pegó la vuelta. Y si quieren seguimos pegando la vuelta, así se divierten más. Acá volvemos a pegar la vuelta. Y así, ¿no? Y vamos. Bueno,
Entonces una oscilación, ¿sí?, es el movimiento desde que sale del movimiento de partida y varias veces pasó por acá, ¿no? ¿Y qué cosa? Sale del punto de partida y ¿qué pasa? Le estoy diciendo que varias veces pasó por acá. Y vuelve al punto de partida. Bueno, eso es una oscilación. Un movimiento el cual sale de un punto de partida y vuelve a un punto de partida. Bien, entonces, el tiempo que tarda en producir un solo movimiento de esto, es decir, pasa por acá, va a un máximo y vuelve por acá, esto sería todo un movimiento completo, ¿no? Esto sería un movimiento completo, va y vuelve. El tiempo que tarda en hacer un movimiento completo se le llama periodo. Todos estos términos, ¿qué es una oscilación? Primero, ¿qué es un movimiento oscilatorio? Después, ¿qué es una oscilación? Y después, ¿qué es el periodo? Todos esos los tienen que saber. Son términos que tienen que manejar porque si no van a estar perdidos el cuatrimestre que viene. Y perdidos mal, ¿eh? Bueno, entonces, y los profesores de Física 3, ustedes no han tenido la madurez que tiene la gente cuando llega a Física 3 de presencial. Así que más vale que vayamos creciendo en el verano y poniéndonos las pilas, porque se las van a ver, porque ya digamos que entran en una instancia acercándose al ciclo superior. Entonces ya es como que ya no son chiquitos, ¿eh? Bueno, entonces tenemos acá el periodo, entonces el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa, el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa. Y la frecuencia, ¿qué es la frecuencia? ¿Alguien sabe la frecuencia? Miren, digan, apliquen a una frase la palabra frecuencia. Apliquen a alguna frase la palabra frecuencia. O sea, ustedes algo deben decir. Por ejemplo, voy... o que hablen de tiempo, no sé. Por ejemplo, dicen, voy a caminar 3 veces al día. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que son aburridos así, que repiten 3 veces al día el mismo movimiento, ¿no? Bueno, entonces es el número de oscilaciones, es el número de oscilaciones en la unidad de tiempo. Eso es la frecuencia. El número de oscilaciones en la unidad de tiempo. ¿Cuál es la unidad de tiempo en el sistema MKS? ¿El segundo? El segundo. Bueno, más vale que vayan empezando a aplicar a su vida real todo esto que les estoy diciendo, ¿eh? Bueno, para su vida como ingeniero, ¿no? Bien. Se llama, o sea, cuando llega, vieron que recién habíamos visto nosotros que desde la posición de equilibrio, antes de pegar la vuelta, llegaba acá a un valor máximo. Acá teníamos en la posición de equilibrio el X sub 0, que le llamamos nosotros. En la posición de equilibrio la condición es, como siempre, lo que siempre dijimos, que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, ¿no? Bien, entonces llegaba a un X máximo y ahí pegaba la vuelta. Eso es lo que habíamos dicho, y volvía hasta allá, hasta un menos X máximo, y de allá pegaba la vuelta. Bueno, se llama amplitud. Una elongación es una distancia cualquiera, es la distancia cualquiera desde la posición de equilibrio hasta una posición cualquiera. Eso es una elongación.
Y la amplitud es la máxima elongación, es decir, cuando llega acá y pega la vuelta. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver unas cuestiones. Entonces, a este movimiento que no estamos repetitivo, ¿no? Fíjense que no tenemos rozamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? El movimiento va a continuar indefinidamente. Está todo idealizado esto. Ya vamos a ver cómo funcionan los amortiguadores de los autos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que en ausencia de, sin rozamiento, nosotros vamos a tener que este tipo de movimiento oscilatorio se le denomina movimiento armónico simple y se le llama más. O sea, el movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio en el cual no estamos considerando la fricción. ¿Sí? Eso es un movimiento armónico simple. Todos estos movimientos, como verán, estamos dentro de los límites elásticos. Muy bien. Ni hablar de preguntarles esto, se los voy a decir directamente, porque si no sabemos... Bueno. Entonces, si se repite en el tiempo, ¿cómo podremos nosotros modelizar este tipo de movimientos? Al repetirse en el tiempo, este tipo de movimientos lo podemos modelizar con curvas de este tipo. Si ustedes se acuerdan, esto era como si un ángulo, ¿no es cierto?, iba cambiando de posición como un movimiento circular hasta que volvía, ¿sí?, acá al mismo movimiento. Este ángulo que teníamos acá era el ángulo de desfasado. Bien, entonces nosotros, si tiene una amplitud máxima, miren la relación. O sea, acá tendríamos X, como varía en el tiempo, ahora lo vamos a hacer acompañándolo, y acá tendríamos la variable T. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? No se pongan nerviosos porque vean un seno, un coseno acá, no. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver y vamos a ir relacionando. ¿Cómo hacíamos esto? En la posición la posición de equilibrio acá, que habíamos dicho, hasta que llegaba a estos extremos llamados el X max. Bueno, vamos a empezar con eso. Y lo vamos a relacionar con la modelización. Esta es la modelización, la matemática de esto. Esto va a ser X igual X posición de equilibrio, ¿sí? X igual a, si quieren lo podemos poner acá el origen de las X igual a 0, y acá sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Y ya nomás me podrían decir cuánto vale la aceleración acá, en la posición de equilibrio. 0, profe. Bueno. Pensé que ya se habían olvidado hasta la segunda ley de Newton. Bueno, entonces la aceleración, si las fuerzas son 0, la aceleración es 0. O sea, es así de sencillo. Muy bien. Entonces, vengamos para acá. Venimos para acá, entonces salimos desde, o sea, cualquier posición, podría ser la de equilibrio, o también podría ser de cualquier otra posición X, ¿sí? Como hice yo recién, cualquier otra posición X, que estaría dada, está acá. Fíjense que marqué la posición X en lo positivo, también podría haber dicho cualquier posición X negativo, por eso dije, salgo de ahí. Bueno, suelto y se produce este tipo de movimiento. Fíjense, viene hacia acá, ¿no? Y hacia acá va a tener un X máximo, ¿sí? X máximo. Este sería el X máximo representativo de cómo va cambiando en el tiempo la X.
¿Sí? Bueno, vamos a tener un X máximo. Muy bien. Entonces, pasa por la posición de equilibrio, que sería acá, ¿no? Vuelve, fíjense que va disminuyendo X, al volver va disminuyendo X, pasa por la posición de equilibrio, pasa por acá por la posición de equilibrio y empieza a transitar, digamos, las X negativas hasta que llega al menos X máximo. Al menos X máximo, que sería acá. ¿Está? O a mí no me sale una cosa. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora miren mi lapicera. ¿Y ahora qué va a pasar? A partir de ahí, o sea, llegó a menos X máximo, y entonces, ¿esto qué significa? Que va a volver para el otro lado. Que está volviendo hacia acá, ¿no? Está volviendo para allá. Al estar volviendo para allá, va a volver a pasar por la posición de equilibrio, ¿y qué va a pasar a partir de ahí? Movimiento indefinido, nosotros no tenemos fricción. ¿Qué va a pasar? Se va a repetir el movimiento. Se va a repetir el movimiento. Muy bien, y así sucesivamente. El tiempo que tardó en hacer este movimiento completo, ¿sí? Desde que, fíjense, salió desde acá, o desde no sé dónde, desde acá salió. Desde acá, salió desde acá, ¿sí? Hasta acá, a eso se le llama periodo y va con T mayúscula. El tiempo que tarda en realizar un movimiento completo. Un movimiento completo. Muy bien. El número de movimientos completos, acá tenemos 2, podrían ser 10 o 20, ¿no? De repeticiones así. ¿Qué tenemos en un segundo? En un segundo se le llama frecuencia. ¿Sí? Por eso cuando nosotros dice que la corriente alterna se transmite en 50 Hz, ¿sí? Hace 50 vibraciones u oscilaciones de estos, los electrones, en un segundo. ¿Sí? Bueno. Entonces nosotros vamos a tener, eso ni siquiera percibimos nosotros cuando pasan por el negativo, que se apague y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, en un segundo, el tiempo, o sea, la cantidad de movimientos completos u oscilaciones completas que se producen en un segundo se le llama frecuencia. Es decir, la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. Bueno, dicho todo esto, entonces esta ecuación la vamos a deducir enseguida. Esta ecuación. Podemos representar, y vamos a deducir por qué estoy representando esto con este modelo. Podría haber elegido otro modelo, pero este es el que más... Estas son ya que la función seno y coseno se les llama funciones armónicas. Se les llama funciones armónicas porque son funciones que se repiten, ¿sí? Después de un intervalo de tiempo. Entonces, por eso se llaman funciones armónicas, entonces sería lo ideal para representar el movimiento armónico. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes que sería? ¿Por qué pongo omega t acá? ¿Quién es omega t? ¿Qué les dice de física 1 eso? Nada de eso. Tenemos la frecuencia. Dije que esto era como si diera una vuelta manzana así. ¿Qué ángulo describe al dar una vuelta manzana? En radianes. 2π radianes. 2π. Ese es el ángulo. Bien. Al dar una vuelta completa es 2π. Muy bien. ¿Cuántas veces hace 2π acá? 2 veces, profe. 2 veces. Entonces, 2π por esa frecuencia, por eso 2 veces, nos da como resultado esto que ustedes ya lo saben. Fíjense,
espacio por tiempo. Ahora vamos a ver cómo relaciono esto con el tiempo. Fíjense que hemos recorrido un ángulo de 2pi en un tiempo dado, viste, acá por la frecuencia, y eso que va a ser entonces la famosa velocidad angular. ¿Sí? Perdón, ahora vamos a ver qué es la frecuencia. Entonces, si nosotros tuviéramos que poner velocidad, velocidad que era igual, velocidad común, tangencial. ¿A qué era igual la velocidad tangencial? ¿A qué era igual la velocidad tangencial? Oh. Che, ¿a qué es igual la velocidad? ¿En qué miden la velocidad? Metros por segundo. ¿Y entonces a qué es igual la velocidad? Sería La definición de velocidad. Y el espacio o el cambio de posición, ¿sí? Si dice metros por segundo, por la unidad de tiempo, ¿no? Por el intervalo de tiempo. Mírense, no se las estoy haciendo. En realidad, velocidad tangencial ustedes la tenían. Para cualquier variación de posición, tienen que es la derivada de x a de t, ¿no? Y no se me olviden de eso, ¿sí? ¿Está bien? Esta es la definición de el espacio recorrido en un diferencial de tiempo. Y la velocidad instantánea es cuando el intervalo de tiempo, cuando esto tiende a 0, entonces tenemos que en el límite, cuando esto tiende a 0, vamos a tener esta definición. Bien, entonces nosotros vamos a tener, sí, entonces omega, o sea, como toda velocidad, entonces va a ser igual al espacio recorrido, 2pi sería pasado a ángulo, ¿no? La velocidad angular pasada a ángulo, 2pi sobre el tiempo. El tiempo que tardó en recorrer esos 2pi es el periodo. ¿Está bien? Omega es 2pi sobre el periodo. Entonces, podemos decir, de ahí vino lo del 2pi por la frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? Recuerden que el periodo es el tiempo que tarda en hacer un movimiento completo y la frecuencia es el número de movimientos completos o oscilaciones completas en un segundo. Entonces, la frecuencia es la inversa del periodo y de ahí viene que, o sea, que la frecuencia, hay otra deducción más interesante de esto, es 1 sobre el periodo, 1 sobre el periodo, es la inversa del periodo, entonces vamos a tener que de ahí viene eso que omega es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Sí? 2pi por la frecuencia. ¿Está? Fíjense que es la misma definición de velocidad, contando que la velocidad es una sola, espacio recorrido 2pi, en cuanto en un tiempo, y eso es la velocidad angular. En un periodo, entonces, eso es la velocidad angular. Bien. Entonces, phi. ¿Quién era phi? ¿Qué podría ser que, si esto me está representando el ángulo recorrido, este ángulo recorrido? ¿Phi quién era? ¿Qué estoy representando con ese phi? Con ese phi represento un ángulo cualquiera o de desfasaje, ¿sí? A partir de la posición equilibrio, que es el ángulo de donde salgo. ¿Está bien? Es la posición de donde yo salgo. Que no era, pongámosle que les dije, voy a salir desde acá. ¿Recuerdan? Voy a sacar esto desde la posición de equilibrio y entonces después toma la amplitud máxima. Pero este es el ángulo inicial, el pedacito con el que salió. Bueno. Entonces vamos a tener, si ustedes se fijan, acá vamos a tener bien representados ese movimiento, voy a borrar todo y ahí vamos.
Para la clase de onda más vale que no vayan a decir que no lo di a esto. Porque para la clase de onda esto está acomodado. Bueno, entonces si nosotros medimos tiempo, fíjense que nosotros medimos tiempo, el tiempo, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A la velocidad omega, el espacio recorrido o el ángulo recorrido sobre omega, ¿sí? Omega por t vendría siendo un ángulo. Entonces ahí vamos a tener el tiempo de pasaje, ¿sí? Entre donde se inicia el movimiento. Acá tenemos un periodo completo. Fíjense que sale de un máximo y vuelve al máximo negativo. Sale del máximo negativo y vuelve al máximo negativo. Ahí tenemos un periodo completo y acá la frecuencia, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la frecuencia en el dibujito este? Salimos de este máximo, llegamos a este máximo. Salimos de acá, llegamos acá y volvemos a llegar acá. ¿Cuánto vale la frecuencia? En este dibujo que tenemos acá, ¿cuánto vale la frecuencia? ¿2 pi, profe? La frecuencia, no. 2, vale. 2. Son 2 movimientos, ¿sí? Que se repiten, vale 2. La cantidad de movimientos, supongamos que acá tenemos en este tiempo un segundo, ¿sí? Un segundo es la cantidad de movimientos que se repiten durante un segundo. Y eso se llama 2 Hz. ¿Sí? 2 Hz. 1 sobre segundo se llama Hz. ¿Sí? Bien. Fíjense que ustedes tienen la corriente alterna, dice la frecuencia, los aparatitos estos, como yo creo que alguna vez les hablé de eso, los aparatitos como los cargadores de los celulares, por suerte ahora la gente ya no le da el bolsillo de ninguna manera a la gente común y no se van a gastar a Miami a comprar cosas de Taiwán o hechas en China. ¿Cuál era el problema? Lo mismo traer cosas de Brasil, traerlas por las fronteras sin pagar impuestos. ¿Cuál era el problema con eso? Que, entre otros, ¿no? Entre otros. Que, por ejemplo, en Brasil se transmiten 60 Hz la corriente alterna. En Estados Unidos también. Y nosotros en 50 Hz. ¿Sí? Entonces, había un problema con todos los aparatejos, todos los aparatos que traían que acá no funcionaban y que van a funcionar si no tienen la frecuencia. Por eso cuando compren algo barato, mejor fíjense de qué se trata. Acá en la Argentina las cosas funcionan con 220 volts y 50 Hz. Para el voltaje 110 que se transmite en Estados Unidos y en Brasil, 110 volts, para ese voltaje existen transformadores, pero para lo que no existe un transformador es para el tema de la frecuencia. Y es ahí donde se pudrió todo, por más que cambien el transformador, el aparato no funciona. Bueno. Entonces, eso es el tema de comprar aparatuchos, ¿no? Bueno, y saber qué es la frecuencia y qué es el periodo. Bueno, acá está la deducción de cómo el periodo es la inversa de la frecuencia o es el tiempo. Fíjense que el tiempo, si ustedes ponen velocidad, como habíamos dicho recién, igual a delta X sobre delta T, yo les hago la analogía para que ustedes sepan. Sobre delta T y relación. Hay mucho que aprender, ¿no? Bueno. Entonces,
nosotros vamos a tener que omega, habíamos dicho que era igual a 2pi sobre el periodo, no es difícil, recorremos un ángulo, una vuelta completa representada, el modelo que nos representa este tipo de movimientos, sobre esto. Entonces de acá nosotros podemos decir que delta t, para una velocidad común y corriente, delta t va a ser igual a la velocidad, a delta x sobre la velocidad, ¿no? Sobre la velocidad. Y acá podemos decir que el periodo es igual a 2pi por la frecuencia angular o la velocidad angular. Periodo es 2pi sobre la frecuencia angular. De ahí vienen estas deducciones así, o estas relaciones que ustedes pueden hacer cómodamente. Bueno, sin romperse el coco. Pero acá está la deducción de lo que es el ángulo S de desfasaje. Ese ángulo que nosotros sale inicialmente se le llama ángulo de desfasaje. Bueno. Ojo, no confundir frecuencia, que se mide en 1 sobre segundo, con la velocidad angular, que son los radianes por segundo. Acá hay un ejemplo, no es lo mismo frecuencia que frecuencia angular o velocidad angular. Ojo con eso. No es lo mismo decir omega o F. ¿Estamos? Bueno, ahí está aclaradito de qué se trata. Bueno, entonces vamos a ver la descripción del movimiento armónico. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con la aceleración, qué pasa con la velocidad y la posición, la aceleración y la velocidad. Bueno, acá están dibujadas todas las funciones del tiempo, al igual que hacían en cinemática, ustedes en cinemática de la partícula, el movimiento de traslación. Entonces, acá es un movimiento de Voy a volver a compartir pantalla porque me desconecté. Bien, ahí vamos y ahí vamos. Seguimos con lo que estábamos. Voy a cerrar la cámara. Ahí, bien. Entonces, lo que estábamos hablando. Íbamos a tener un movimiento, habíamos dicho, y acá vamos a acá vamos a describir, digamos,
Sí, estoy con problemas de internet, gente. Se me había durado mucho. Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos la X, se describe por esto. A es la amplitud máxima. Es decir, el máximo valor de X al que llega el movimiento donde pega la vuelta. B es la derivada, o sea, lo que habíamos dicho en el límite, cuando el tiempo tiende a cero, el intervalo de tiempo tiende a cero, tenemos la derivada de X a dt que nos describe la velocidad. O sea, derivando X, nosotros tenemos que la derivada del coseno es el menos seno, y el argumento, porque estamos derivando respecto al tiempo, lo sacamos para acá afuera y nos va a quedar la derivada está así. Más vale que esto lo hagan ustedes y lo aprendan. Bueno, vamos a hacer la relación con esto. Esto era lo que quería yo, pero está visto que no puedo hacer ni un dibujo acá. Bien, fíjense que vamos a salir de acá de x igual a 0, ¿no? Y vamos a llegar acá a un x máximo. Esto es lo que quiero que analicen. Acá tenemos x igual a 0. Vamos a analizar ahora el tema de la velocidad. X igual a 0. Acá las fuerzas valían 0, por lo tanto la aceleración era igual a 0, ¿no? En la posición de equilibrio. Acá tenemos un X máximo, ¿no? Un X máximo. Muy bien. Entonces, vamos a tener que, llegado acá, ¿qué pasa con la fuerza recuperadora? Llegado al máximo. ¿Cómo es la fuerza recuperadora? ¿Máxima, mínima? ¿Se fueron todos? Esto es importante. Profe, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo era la fuerza? ¿Cómo es llegado acá al X máximo? ¿Cómo es la fuerza recuperadora? ¿Máxima, mínima? Yo creo que máxima. Es máxima. Sumatorio de las fuerzas es igual a 0. Bien. Entonces, nosotros vamos a tener que ahí es máxima. O sea que acá la fuerza va a ser máxima. Por lo tanto, fuerza máxima. Por lo tanto, la aceleración, ¿cómo va a ser? Máxima también. Máxima. ¿Y hacia dónde, qué sentido va a tener esto? O hacia sea, la izquierda. dirección la del movimiento, pero el sentido... ¿Hacia la izquierda? Como volviendo. Hacia la izquierda, muy bien. Ahí está. Entonces nosotros vamos a tener que la aceleración va para atrás. Mi pregunta, o sea que así vamos a tener la aceleración en el sentido de la fuerza. Muy bien. Ahora pregunto, ¿cuánto vale la velocidad ahí? En este punto donde pega la vuelta. 0 vale la velocidad. 0. Igual que caída libre. ¿Se acuerdan donde el punto donde se detenía? Si tirábamos una cosa para arriba, se detiene y pega la vuelta. Ahí es donde la velocidad vale 0. Bueno, muy bien. Llegamos a la posición, viene, da la vuelta y pasa por la posición de equilibrio. Pasando, o sea, fíjense que ya sacamos la fuerza. ¿Las fuerzas cuánto valen acá en la posición de equilibrio? 0. 0. Entonces, ¿la aceleración? 0. 0. Y si la aceleración vale 0, ¿cuánto vale la velocidad acá? ¿Cómo es la velocidad acá? En principio 0 también debería ser. No. ¿No? No. Ah, ¿qué no. No. Porque pasa para allá, fíjese No, que sí, pasa, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. vuelve para allá, pasa para allá para el máximo, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, sí, 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 se entiende, perdón, profe. O sea que acá en la posición de equilibrio, bien, y llega a la otra punta, ¿y cuánto vale la velocidad en la otra punta? Y pasa lo mismo, pero del lado Pasa lo contrario. O sea, mismo.
Claro. O sea que acá vuelve a ser 0, ¿no? La velocidad acá vuelve a ser igual a 0. Y entonces, si es 0 acá, ¿acá cuánto va a ser en la posición de equilibrio? Fíjese, si no, sáquelo por ecuaciones. ¿Sería la máxima en la posición de equilibrio? La máxima velocidad tenemos ahí. Sí, sí, sí. Bien. Es la máxima. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿no? Donde la aceleración es 0. Si eso es 0, quiere decir que la velocidad es máxima. Medítela por el lado del análisis matemático, che. Bueno, entonces, vamos a tener, fíjense, salimos de un ángulo cualquiera, de una posición cualquiera. Ahí en esa posición cualquiera tenemos una cierta velocidad, ¿sí? De salida. Y bueno, vamos a analizar los puntos clave. Donde estamos con la posición de equilibrio, la velocidad es máxima. Fíjense que en la posición de equilibrio, en x igual a 0, la velocidad es máxima. Comienza a disminuir la velocidad hacia el otro lado hasta que se hace 0 y después la velocidad va a ser máxima negativa, lo que vimos recién, va a pasar lo mismo, decían ustedes, máxima negativa donde x, o sea, tenemos la máxima donde x se hace 0. Y así, ustedes van a ir viendo, y claro, fíjense que acá la función x es coseno y este es seno. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener donde tenemos la máxima, el máximo negativo, el del otro lado, la x, esto sería lo de la izquierda, ahí la velocidad se anula, ¿sí? Comienza a llegar a la posición de equilibrio, estamos hasta ahí, llega a la posición, pasa por 0, la velocidad es máxima, y donde x es máxima, llegó a la máxima amplitud, o sea, de este lado, ahí vamos a tener que la velocidad se hace 0. ¿Estamos? Fíjense, ahí están las dos ecuaciones, acá tenemos el coseno y acá tenemos la ecuación 0. Muy bien. Y para la aceleración en movimiento oscilatorio es variable, no es constante, y nosotros vamos a tener exactamente lo mismo que habíamos visto recién que ustedes sacaron. Cuando la velocidad es máxima, la aceleración es nula, ¿sí? Y cuando la velocidad es nula, allá en las puntas, en los extremos, la aceleración es máxima, porque tenemos la máxima fuerza de restitución. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esto sería cada cuarto periodo, nosotros vamos a tener que esos movimientos van cambiando y podemos sacar. Acá tenemos en el extremo, fíjense, la posición de equilibrio. Voy a achicar un cacho esto, porque si no, no lo van a ver a todos. Ahí lo agrando, que estará. Bien, acá tenemos, fíjense, la posición de equilibrio aquí en el medio. Acá tenemos el máximo hacia la derecha, la máxima amplitud y la máxima amplitud hacia la izquierda. En el tiempo 0, desde donde sale, supongamos desde donde la x es igual a la amplitud máxima, la velocidad es 0, la aceleración es máxima, pasa por acá por x, la posición de equilibrio, ¿sí? Bueno. Para cualquier momento nosotros vamos a tener una velocidad y una aceleración. Acá la aceleración se hace 0, la velocidad se hace máxima en el medio. Y cuarto periodo después, y ahí lo van viendo ustedes, cuarto periodo después, nosotros vamos a tener que la velocidad se vuelve a ser 0, la aceleración va a ser máxima. Y así van analizando esas curvas en función del tiempo. Bueno, muy bien. Esto es algo que vamos a tener en cuenta ahora para dinámica. Acuérdense que la aceleración era esto. Para dinámica de el movimiento, el oscilador armónico simple. Bueno. Vamos a tener en cuenta todo este movimiento, cómo lo vamos a reemplazar. Acá está un cálculo del ángulo de desfasaje, que eso lo tienen para la práctica, y más vale que lo vayan sacando, ¿no?
Bien. Entonces, tienen un ejemplo hecho para la práctica también, son los problemas de la práctica, así que más vale que lo vayan leyendo, con todo esto que les voy a explicar. Bueno, vamos a ir a la dinámica del movimiento armónico simple y de dónde viene que uno lo representa por ese tipo de funciones seno o coseno. Ahora, en vez de tener un péndulo o cualquier otra cosa, vamos a tener un resorte. Así le hacemos todos los movimientos, la fuerza de restitución. La fuerza restauradora o de restitución es la misma para cualquier, o sea, podemos representarlo, modelizarla para cualquier movimiento. Si ustedes se fijan, acá tienen un cuerpo, un resorte al cual se lo estira hasta su posición de equilibrio. No estamos considerando la fricción, seguimos con lo mismo. Lo sacamos de su posición de equilibrio y la fuerza restauradora hace que vuelva, pase hacia un máximo y empiece a oscilar alrededor de la posición de equilibrio. Fíjense las direcciones de la fuerza restauradora. Entonces vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas van a ser igual a la fuerza restauradora o lineal, ¿no? La fuerza restauradora es estamos en la dirección de las X, por eso es el versor Y que tenemos acá, para ponerlos en función como vector. Entonces vamos a tener menos K por X en dirección de las Y, ¿no? Esa va a ser nuestra fuerza restauradora. De acuerdo a la ley de Newton, fíjense que tenemos que la fuerza también es igual a la masa por la aceleración. Esto me siguen, a la masa por la aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Acá estamos considerando que la única fuerza actuante es la fuerza restauradora del... Y eso es igual a menos K por X, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí, menos K por X. Vean la belleza de esta ecuación. La masa, la aceleración vendría siendo el diferencial segunda de X o la derivada de la velocidad, ¿no? La derivada segunda de X respecto del tiempo 2 veces. Eso ustedes lo han visto 1.000.000 de veces. Respecto del tiempo 2 veces. Y esto va a ser igual a menos K por X. Bueno. Entonces, ¿qué les queda acá? Menos K por X. Si ustedes simplifican la cosa, pasan el M para acá, entonces les queda. Esta ecuación diferencial, estoy modelizando el movimiento armónico y de dónde viene, que lo representamos por una armónica del tipo seno o coseno. Esto es una pregunta y es algo que tienen ustedes que saber cómo saben las tablas del 2. ¿Saben la tabla del 2? Bueno, menos K por X. Menos K por X. Muy bien. Sobre M, que lo pasé para este otro lado. Bueno, ahí tienen. Esta es una ecuación diferencial ¿de qué tipo? ¿O de qué orden? Acá tenemos una ecuación diferencial ¿de qué orden? Esto ya es análisis matemático, ¿eh? No tiene que saber física 1, esto te va a análisis matemático 1. Profe, perdón, ¿preguntó por el orden? ¿Qué preguntó lo del orden? El orden, una ecuación diferencial ¿de qué orden? De segundo orden. De segundo orden. ¿Cuál sería la solución de esta ecuación diferencial de segundo orden? Fíjense que acá tenemos una igualdad. Acá tenemos la función X y acá la derivada segunda de X. ¿Cuál sería respecto del tiempo, no? Bueno, acá tenemos la X, que es función del tiempo, por supuesto, ¿no? X de t. Bien, ¿y cuál sería la solución de esta ecuación? Capaz no es, profe, pero X igual a 0 puede ser solución.
¿Eh? Una solución, así, x igual a 0. No. ¿Cuál es la solución de esta ecuación diferencial, caballero? No un caso especial, ni condiciones. Yo no le he dado condiciones iniciales ni nada. Esto también, ya lo tienen que descoser por análisis matemático 3. 2, no, el 2, en el 1 creo que se los enseñaron. La solución de esa ecuación diferencial. ¿Qué tenemos acá? ¿Una qué? Una igualdad. Muy bien. ¿Qué estamos queriendo decir? Que la derivada segunda es igual a qué? Saque las constantes. K es la constante de resorte y M, no importa. Pero la derivada segunda es igual a qué? ¿Esto qué es? ¿Un signo qué? Negativo, profe. Y entonces, ¿y esta qué es? Esa La es derivada segunda de la función X es igual al negativo ¿de quién? Piensen, chicos. ¿Esta quién es? la posición, tenemos ahí. La función. Esta Sí. es la función misma, la función posición, ¿no? Sí. Bueno, a ver si aprendan a pensar, chicos. Entonces, la derivada segunda respecto del tiempo es igual a quién, al negativo de quién. La derivada segunda de esa función es igual a quién. Eso porque no, tienen que aprender a estudiar, chicos. ¿Qué es lo que dice esta igualdad? Que la derivada segunda de la función es igual a quién. Hasta que no me lo digan no avanzo. Chicos, si no, ustedes no van a poder estudiar, ¿eh? Que es la ecuación que tengo escrita acá. La derivada segunda de la función posición, ¿a quién es igual? Yo no quiero decir burrada, profe. Puede ser la... ¿Pero qué está leyendo? ¿Esto qué Sí, es? signo negativo. ¿Y esto qué es? Esa es la posición. La O sea, función. posición. Déjese de hablar pavada. Le estoy diciendo que X es la función posición, porque no habla como yo, la función posición. Entonces, la derivada segunda de la función posición debe ser igual a menos la función posición misma. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, si no pueden leer eso, chicos, no sé, vean, replanteen esta historia, ¿no? De la carrera. Bueno, entonces tenemos que buscar cuál es la función que cumple con esta condición. La función que cumple con esta condición de que la función sea igual a menos la derivada segunda de la misma función, o la derivada segunda sea menos la función misma, va multiplicada por una constante, pero eso ya lo vamos a ver, es la función seno o la función coseno. De ahí viene que se modeliza, fíjense que de una cuestión física de la fuerza de restitución es que nosotros modelizamos, ¿sí? Estas ecuaciones, ¿está bien? Modelizamos con la ecuación la función seno o la función coseno. Fíjense que ahí tienen la función y su derivada segunda igual, ¿sí? Ahí tienen la función. Y la derivada segunda de la función, ¿sí? Es exactamente igual al negativo de la función. La constante.
nosotros teníamos ahí en la igualdad en la constante K sobre M, entonces para que nos quede todo igualito, esta es la derivada segunda, ¿no? Esto es esto, la derivada segunda. Todo esto es la derivada segunda. Para que nos quede exactamente igualito, entonces tenemos que decir qué cosa. Que omega al cuadrado es igual a K sobre M. Y como está el cuadrado, ahí se me ve negativo. Bueno, que omega al cuadrado es igual a K sobre M, y de ahí sacamos que la frecuencia, y ustedes tenían en el péndulo físico, era igual a L sobre G, y no sé qué otras cosas más. Bueno, entonces vamos a tener que, omega, o la velocidad angular, con que se repite el movimiento, la rapidez con que se repite el movimiento, va a ser igual, va a ser directamente proporcional a la constante de restitución sobre la masa del cuerpo que oscila. ¿Estamos hasta ahí? ¿Quién es este que tiene acá toda una historia? ¿Estamos? Desde ahí es que vienen todas estas funciones. Qué feo. Y ahora, ¿cómo les voy a dar movimiento armónico? Si no saben, digo amortiguado, si no pueden sacarme esto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tener que la rapidez es igual a esto. Por lo tanto, la aceleración es igual a la velocidad máxima menos K sobre X sobre M por X, o sea, omega por X, ¿no? Ahí vamos a tener la aceleración, y desde ahí que nosotros podemos describir toda la historia. Bueno. Fíjense que acá hay una conclusión muy importante. Que todos los movimientos que se traten del mismo resorte y de la misma masa van a tener el mismo movimiento oscilatorio cuando no tenemos fricción. Ajá, bueno. Y ahí están todas escritas en roja las advertencias. Dinámica de un movimiento, energía, visto desde el punto de vista de energía, como hacían ustedes. Estudiaban cinemática de un movimiento, estudiaron la dinámica de un movimiento, y después estudiaron energía del movimiento. Esto me encantaría que lo estudien, la energía de un oscilador armónico simple, lo estudien ustedes, porque voy a hacer unas preguntas. Les voy a hacer una pregunta en el parcial de esto, de la energía de un oscilador armónico simple. ¿Cómo se conserva cuando tenemos un movimiento armónico simple? La energía mecánica se conserva. ¿Por qué se conserva y cómo son las gráficas? Ahí estaría. Esto se los dejo picando para que ustedes lo estudien, y todo tiene ejemplos y ejercicios hechos, la teoría esta, ¿no? Bueno, vamos a un movimiento armónico amortiguado, que esto es el tema de los amortiguadores de los autos. Una vez que saque esta conclusión, vamos a ver ¿qué le agregamos acá? Bien. Vamos a suponer que tenemos ahora el mismo resorte, nada más que en dirección de la CI, el cuerpo y el amortiguador, es decir, que va a tener algo que se está deslizando sobre aceite, pongámosle, o agua, o cualquier fluido que me cause en el extremo del oscilador, que sería el sistema oscilante, ¿no? Me cause una fricción. Bueno, vamos a ir la fuerza de fricción, ahora la sumatoria de la fuerza vamos a tener. La fuerza de restitución del resorte, menos K por I. Y la fuerza de amortiguamiento. ¿Por qué va negativa esto? No sé si esto está bien. Menos K por I es la fuerza del resorte, o sea, la de restitución, y la fuerza de amortiguamiento, ¿qué podemos decir de la fuerza de amortiguamiento? Que siempre se opone al movimiento. Si va para arriba,
la fuerza de amortiguamiento tira hacia abajo. Si va hacia abajo, la fuerza de amortiguamiento de fricción del líquido va a tirar para arriba, siempre opuesta al movimiento del oscilador. ¿Estamos? Bueno, vamos a poner esto en forma diferencial. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? Bien. Entonces vamos a tener una fuerza y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Quiere decir que si dividimos todo por la masa, vamos a tener menos K sobre M por I, dividido M, dividimos todo por la masa, que sería esto que está acá. Y nos quedaría la aceleración en la derivada segunda de I respecto del tiempo dos veces. Nos quedaría B por la velocidad, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que la fuerza de viscosidad es directamente proporcional? Acá en esta B va la viscosidad, era directamente proporcional a la velocidad. Entonces vamos a tener que la velocidad la escribimos como la derivada de I respecto de T. Y luego tenemos la fuerza de restitución, K sobre M por I. ¿Está bien? Entonces nos va a quedar una ecuación diferencial ¿de qué orden? De segundo orden, profe. De segundo orden, pero ¿qué diferencia tiene con la otra? ¿Es igual a la otra, a la del movimiento armónico simple? No es igual. Hay otros términos. Aparece otro término, o sea, este término con la derivada primera, ¿no? O sea, señala que acá tenemos una variación del movimiento debido al amortiguamiento. ¿Qué sería esto? ¿No? A la fuerza de fricción. Bien. Solución de eso. Primera cuestión. Es un movimiento oscilatorio, entonces lo podríamos representar como una función seno-coseno, ¿no? Que sería el caso de que esto es igual a esto, ¿no? Si lo paso para allá, menos esto. Pero ahora tengo este otro término. Este otro término, como va disminuyendo en el tiempo, el movimiento o sea, cada vez que friccione lo va haciendo menor, en el tiempo, ¿con qué función lo podría representar? Va disminuyendo en el tiempo. A la medida que pase el tiempo, me va amortiguando cada vez más, entonces la oscilación, en vez de ser una cosa así, ¿no? En vez de ser movimientos armónicos simples como era hoy, ¿qué va a hacer? Va a empezar, al siguiente va a ser más chico, más chico, más chico, más chico. ¿Sí? Ahí vamos a tener que me va amortiguando la oscilación. Entonces, como va disminuyendo en el tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Con qué función lo podrías representar ahí? O sea que disminuya con el tiempo la función. ¿Exponencial? No, coseno. Muy bien, señor, un exponencial, donde el tiempo sea negativo. ¡Qué grande! Por fin ahí tengo un genio. Acá está, con esta función exponencial, ¿qué ponemos? ¿Ven? B sobre M, ¿sí? T. O sea, tendríamos que hacer todo el cálculo y toda la otra parte que sería del movimiento oscilatorio. Esta va disminuyendo en el tiempo ese movimiento oscilatorio. Ah, ahí apareció uno. Pero si va disminuyendo en el tiempo, ojo, el exponencial tiene que llevar este negativo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Ahora la velocidad angular va a tener un término, le tenemos que restar. A la velocidad angular, sí, vamos a tener que restar. Acá sobre M le tenemos que restar el término este de la velocidad, o sea, de la disminución de la velocidad debido a la fricción, ¿no? Muy bien. Entonces, esto va a ser válido cuando este término sea menor que este.
es cuando ese término es menor que ese, ¿sí? Entonces el factor exponencial, ¿sí? Fíjense, cuando B vaya, o sea, cuando el tiempo vaya pasando, este término tiende a 0 y va disminuyendo a 0, ¿sí? Conforme se dice que el oscilador va siendo poco amortiguado. Y acá tenemos el dibujito que les hice recién. Esto es cuando K sobre M es mayor que B sobre 2M. ¿eh? ¿Estamos hasta ahí? Esto sería este caso. Si pasara al revés, que K sobre M fuera menor que B sobre 2M, ajá, este modelito es un poco distinto, ¿no? ¿Qué es lo que significa que pase eso? Significa que no tenemos una velocidad angular. Fíjense que esto ya sería, esto no sería una imaginario, ¿no? Entonces ya no tendríamos una velocidad angular que nos represente lo que pasa, y por lo tanto, el movimiento cae, va llegando sin llegar a la posición de equilibrio inmediatamente, sin pasar por la posición de equilibrio, va disminuyendo hacia 0, ¿no? Cuando este término es muy grande, fíjense en la ecuación de exponencial, cuando el término ese es muy grande, ¿sí? Fíjense que va a llegar, o sea, va a tratar de pasar, pero no va a pasar por 0 hacia el otro lado, sino que se amortigua y va a tender a hacer un movimiento que no se va a volver a repetir. Bueno, y cuando tenemos que esto es igual, directamente no hay ni imaginaria ni nada, velocidad angular, el movimiento que va a ser, solamente al no haber velocidad angular, fíjense el detalle este, o sea, esto es 0, ¿sí? Entonces, desde phi, o sea, si esto es 0, nosotros vamos a tener acá que el término va directamente, se suelta el sistema y va directamente al equilibrio. En este caso decimos que el sistema es sobreamortiguado, cuando llega directamente al equilibrio, ¿sí? Es sobreamortiguado. Bien, si ustedes que tuvieran que poner cuál de los casos les representaría mejor, por ejemplo, los amortiguamientos de un auto. El amortiguado, el sobreamortiguado o el de amortiguación crítica. Usted como ingeniero. ¿Qué es lo que sería mejor para el trabajo de los amortiguadores? Recuerden que todo va en llegar a la posición de equilibrio. O sea, tarda mucho en llegar a la posición de equilibrio. El otro oscila alrededor de un buen tiempo hasta que alrededor de la posición de equilibrio, y este llega directamente a la posición de equilibrio. Los amortiguadores de los autos, cuando en los pozos de Neuquén. ¿Amortiguación Bien. crítica? La amortiguación crítica. Esa es la amortiguación ideal para los amortiguadores. Bien, muy bien. Bien, bueno, con esto yo ya les di oscilaciones. Están los profes por ahí. Leo, me parece que te había visto en algún momento. Sí, sí. Ah, hola Leo, ¿cómo te va? Bueno, estudien la deducción y estudien los ejemplos de esto. Ustedes tienen que saber este tema sí o sí. Y aquellos que vayan al coloquio, o sea, los 2 o el 1,5 que vayan al coloquio, tengo 1,5 para el coloquio. Bueno, este tema se toma. Y después les voy a poner, voy a dejar de compartir. Después les voy a poner
en Penco, cuando son esos seminarios de onda que son abiertos, el otro módulo los hace abiertos para los dos módulos. Ahora le voy a preguntar al profe y alguien averiguó qué significa que Google Play no está funcionando en un celular. ¿Qué hago con eso? ¿Nadie sabe? ¿A nadie le ha pasado que soy la única quinto acá? ¿Vos, Leo, nunca te pasó con el celular esto que me pasa a mí? No. Abre una aplicación y dice servicio de Google Play no está funcionando. No. O se detuvo A ver, o no está funcionando. ¿Eh? Déjame que la abra, a ver. Google Play. Entonces, trato de sacar la aplicación y no me deja. Sí, a mí me anda. Bueno, pero a mí me dice, pero así, pero no sé qué hacer con ese cartel, cómo arreglarlo al celular. Eso es lo que les estoy pidiendo, cómo arreglar el celular, Mandame una captura de pantalla. Le voy a mandar una captura de pantalla. Ay, bueno. Porque ya me tiene podrida esta cosa a mí. ¿Qué querés que te diga? Bueno. Apenas me vuelve, ay, ahora que está en chanta, no me sale. Todo el día ayer, no me ha dejado hacer nada. Ah, ya sé dónde lo voy a sacar. Para mandar la captura de pantalla. No, es un bofio esto. ¿Le cambió la contraseña, Mirta, o algo? Le cambió, ¿Cómo? vio que usted tiene que loguear y le cobran por mes, y bueno, si usted le cambió para él la contraseña, Sí, a mí me cobran por mes, y cómo me cobran, y las conexiones a internet. A mí Movistar me saca la mitad del sueldo, ¿eh? No se preocupe. A mí Movistar me saca el sueldo. Entre el teléfono fijo, con el internet, de esto, es una cosa de loco. Yo trabajo para ello. Así que, no, yo no sé qué cosa es esto. Dice, servicio de Google Play continúa fallando. Y abajo un cartelito cerrará. Cierro, pero sigue saliendo. Cerrar la aplicación y sigue saliendo. Así que voy a ver, Leo, si te puedo hacer la captura de pantalla. Así ves cómo sufro. Bueno, no sé qué vos tenés. Bien. Bueno, no sé, ¿van a tomar un recreo de 10 minutos? Sí. Mientras yo arreglo. No, se me ha desbarajustado todo. Espera, Leo. ¿Cómo hago la captura de pantalla, Leo, de eso? Si Depende de sale cada así, celular. está todo negro atrás. Que depende de cada celular cómo capturar la pantalla. Una porquería esto. No sé por qué me pasó eso. Nunca me pasan cosas, porque yo mucho no jodo con el celular. A ver. Profe, Sí, entonces, ¿oscilaciones no se toma nada o van a haber alguna que otra pregunta? parcial le voy a hacer una pregunta. Ah, bueno, De listo. mala.
Ay, no puedo hacer la captura de pantalla. Una yo. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo anda, Pablo? Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué dice? Buenas, buenas. Mirta, Usted sí que la pasa bien. ahí te mandé un mensaje que Usted sí que la pasa bien. ¿Eh? probá lo que te mandé y creo que te soluciona el problema ese. Ah, sí. Ah, ¿me mandaste acá el WhatsApp algo? Bueno, Sí, si me sí, lo deja abrir la captura de pantalla. ¿Acá Física 2 me lo mandaste? ¿O a dónde? Ah, sí, sí, problema de ahí lo mandé. servicio. Bueno, voy a probar. Gracias, Pablo. Ah, ajá, bueno, yo voy a servicios de Google. Ah, en Google Play Store. Bueno, voy a hacer todo lo que decís, Pablo. Y si no logro nada, bueno, No entres al link, fíjate lo que te escribí abajo, eso hace. sí. Eh, bien, voy ahí todo y bueno, ajá. Ajá. ¿Qué es meter la cuenta de Google? Bueno, yo voy allá. Yo voy y lo hago, Pablo. Ay, genialito. A ver, entro. Las aplicaciones. Busco todas las aplicaciones. Cada vez me quedan menos aplicaciones, no sé qué estoy haciendo. Claro, las estoy borrando todas. En el Play Store, este que me decís, Google Play Store, lo tengo inhabilitado. No sé. Esto ya No, no, fue. no, hacé lo Ah, que en te puse en el Google, el mensaje abajo. servicio de Google Play, acá. No, Abro ahí en servicio de Google Play. fíjate ¿No? lo que te escribí abajo. Te puse, claro, pero fíjate que dice, para arreglarlo simplemente tenemos que ir a ajuste, aplicaciones, Google Play Sí. Store y borrar el caché. Ajá. Trato Eso hace. y como la tengo inhabilitada no me deja. El Play Store. No, esto es un desastre, que le metí tantas uñas. No, no, pero no tenés que entrar a la aplicación, nada, ajustes del Anda teléfono. ajuste, Mirta. Ah, bueno, bueno, bueno. Ah, claro, si estoy entrando, tienen razón, chicos, tienen razón. Estoy entrando a otro lado yo, sí. Basta, justo. Ay, no le encuentro. Aplicaciones. Sí, por eso entro a aplicaciones, sí. Pongo todas las aplicaciones y tengo todas las aplicaciones acá. Y después que entro a aplicaciones, ¿qué hago? Busco la aplicación. Tengo dos Google Play. Tengo un Store que está inhabilitada y tengo el servicio de Google Play. Y dice que el servicio de Google Play. Pero yo trato de hacer eso, de desinstalar actualización y todo eso y no me da bola. Bueno, ya veo, chicos, qué hago. No se hagan problema. De algún modo voy a romper este celular. Voy a acabar con él. Vale. Esto es el polígono.
Bueno, gente, voy a tratar de arreglar este coso ahora. Después les cuento. Los dejo.